Muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía Noguera y el día de hoy voy a presentar ante ustedes mi experimento de reacciones endotérmicas y exotérmicas. Pero antes de hablar particularmente de este laboratorio, les voy a dar la pregunta problema que lo permitió el nacimiento de este o el surgimiento de todo el proyecto. Y era por qué hay sustancias que al mezclarse o por qué hay mezclas que generan por sí solas sin necesidad de una energía externa o una acción externa, calor o frío. Frente a eso tenemos varias hipótesis. En primer lugar, que esto dependía de las condiciones medioambientales del lugar, ya fuera que estaba expuesta a la luz o expuesta a temperaturas muy bajas y por eso se daba la aparentemente reacción de frío o de calor, pero realmente el fenómeno no existía. En segundo lugar, tenemos que era por el choque entre los átomos o por la reacción que determinados elementos que componían las sustancias generaba al estas fusionarse. Y en tercer lugar teníamos que era realmente imposible generar calor o frío sin una chispa o sin algún elemento externo que favoreciera pues dichas temperaturas. Entonces a continuación vamos a ver los materiales y los métodos para llegar a las conclusiones que llegamos mediante esta experimentación. Bueno, y ahora tenemos un cambio de ángulo para ver más evidentemente los materiales y las cosas que vamos a hacer con ellos. Pero en primer lugar, pues les contaré qué vamos a necesitar, que creo que si están interesados en hacer la práctica son cosas realmente fáciles y que muy probablemente van a encontrar en su casa. Entonces, en primer lugar tenemos recipientes de vidrio como este. Les recomiendo que sean de paredes un poco delgadas para que puedan, mediante el tacto, hacer evidente la temperatura. Yo en este caso usaré estos tres que son del mismo tamaño para pues, que sea un poco más claro los cambios. En segundo lugar tenemos vinagre blanco, no importa la marca, realmente todos van a ser útiles. Y un recipiente de agua al clima, preferiblemente para que pues esta no sea una variable que influya a la hora de ver o no resultados. Tenemos bicarbonato, soda cáustica, que como me la estoy tomando desde la bolsa porque es un elemento con el que hay que tener mucho cuidado al tratarlo. Les recomiendo que hagan uso de guantes o de alguna herramienta para vertirlo en los recipientes cuando lo vayamos a utilizar porque pues es un poco complicado. En este caso, ambos pueden llegar a cumplir la misma reacción, que es algo que voy a explicar más adelante. Sin embargo, los incluyo a los dos en la experimentación porque vamos a ver qué tan efectivo es a la hora de ver la reacción endotérmica o exotérmica el uso de soda cáustica o bicarbonato de sodio. Entonces eso lo descubriremos durante la experimentación. Y por último, alcohol etílico. En este caso pues elegí uno que tiene esencia, que es el que veo en mi casa. Sin embargo, cualquiera puede ser útil para ustedes. Y una cuchara para, como les dije, tratar los elementos que sean de cuidado, como lo es la soda cáustica o el bicarbonato. Entonces vamos a empezar teniendo en cuenta esto. Bueno, vamos a dividir este proyecto en partes. Entonces en la primera vamos a tratar el bicarbonato y la soda cáustica con el agua. Entonces vamos a usar dos recipientes para mirar qué tantos cambios hay física y químicamente cuando usamos el agua con bicarbonato o con soda cáustica. Entonces en primer lugar vertimos las mismas cantidades en cada recipiente. Bueno, en este caso ya vino de color porque el recipiente tenía residuos de bicarbonato, sin embargo esto no va a ser influyente en los resultados que tengamos. Vamos a tomar la soda cáustica. Como les comento, es muy importante que no tengan contacto directo con ella porque puede llegar a tener una sensación de irritabilidad en la piel. Entonces la tomamos, aquí la pueden ver más o menos la textura por si no la conocen, aunque también se vende en otro tipo de presentaciones. Y la vamos a vertir, yo creo que con una cucharada es suficiente. Y ahora vamos a hacer uso del bicarbonato de sodio para ver qué tantos cambios hay y ya les muestro qué ocurre. Lo único que cambia evidentemente es el color de la sustancia, que como vemos en ambas tiene una tonalidad bastante parecida. Sin embargo, químicamente y mediante el tacto sí podemos sentir una notable diferencia, y es en la temperatura. En primer lugar porque esta se encuentra notablemente caliente, aumentó muchísimo su calor. Lo podemos sentir mediante el tacto. Pues si ustedes tienen un termómetro en su casa es mucho más factible. En este momento yo no lo tengo, pero será evidente de todas maneras con el tacto. Mientras que en el del bicarbonato de sodio no vemos un cambio evidente. La temperatura sigue siendo ambiente, es decir, se adaptó a la que tenía el agua. Entonces, por este lado, aprobamos la reacción exotérmica, es decir, que expira calor como un producto más, con la soda cáustica, más no con el bicarbonato de sodio. Y en el análisis de resultados veremos por qué ocurre esto, qué propiedades puede tener la soda para que esto ocurra. Ok, ahora en la segunda parte del experimento emplearemos un nuevo vaso y vamos a experimentar en este caso con dos líquidos, que es el agua. Vamos a vertir aproximadamente la mitad del recipiente
con el vinagre blanco y a ver qué tipo de reacción física y química tenemos al hacer esto. Esto, como ven, es evidentemente una mezcla homogénea, ya que no se diferencian las dos sustancias en el frasco. Ahora vamos a probar qué pasa si con el mismo agua a temperatura al clima añadiéramos alcohol etílico. Entonces vamos a ver qué ocurre y les muestro los resultados en unos segundos que repose la mezcla. Bueno, podemos comparar aquí las dos mezclas y verdaderamente en apariencia se ven muy parecidas, sin embargo en persona logramos ver una sustancia un poco más grasosa en la del alcohol, probablemente por su composición, pero sí se hace evidente un cambio químico y a la hora de usar las propiedades organolépticas, y es en la temperatura de nuevo, ya que es evidentemente notorio como en el recipiente de agua con alcohol hay un aumento de calor. Digamos que en este no está tan caliente como con la soda cáustica, sin embargo sí disminuye un poco de la temperatura ambiente que se tenía en una primera instancia y que se puede diferenciar con el agua con vinagre blanco. Ahora, a modo de experimentación, vamos a ver qué ocurre en estas dos mezclas si añadimos bicarbonato de sodio, ya que en primera instancia vimos que no tuvo una reacción muy evidente cuando la agregamos solo con el agua. Sin embargo, añadiendo las otras dos sustancias podemos de pronto ver algún cambio, entonces vamos a probar qué ocurre con ello. Como vieron mediante el clip en cámara rápida, fue evidentemente efervescente la reacción que se obtuvo con el vinagre y el agua al añadir el bicarbonato. Y frente a las propiedades organolépticas, mediante el tacto puedo determinar que también hubo una disminución de temperatura aún más al añadir el bicarbonato de sodio. Entonces podemos ver que este sí puede tener una reacción, lo que pasa es que es un poco más leve que con la soda cáustica, que es mucho más fuerte. Pero también se hace evidente una reacción endotérmica, mientras que en este recipiente, a pesar de que sí se genera una situación un poco más gaseosa, como pueden ver mediante el frasco, no hay un aumento o disminución de temperatura como lo hubo en este, y pues la sustancia sigue básicamente igual, solo que ahora pues podemos ver en la parte de abajo el soluto que no fue disuelto en la mezcla. Bueno, y ahora, después de haberles mostrado de una forma un poco más gráfica y visual o tangible los resultados que obtuvimos durante la práctica, les voy a explicar un poco todos los fenómenos que ocurrieron y pues lo que se hace evidente en el experimento, que desde mi punto de vista se puede resumir en el término o en el concepto de la termoquímica, que es básicamente la ciencia que estudia la relación entre el calor y las reacciones químicas, como su nombre lo indica. Por tanto, las dos acciones o dos fenómenos que vimos durante la práctica, que son las reacciones endotérmicas y exotérmicas, se condensan en una clasificación grande a la que llamamos reacciones térmicas, para hablar evidentemente del papel del calor en los cambios que se hacen evidentes físicamente, obviamente mediante el tacto, y también de la forma química mediante la unión de distintos compuestos, que pues los explicaré más adelante. Ahorita quiero hablar un poco de lo que ocurrió con la soda cáustica, que creo que es uno de los elementos en los que más logramos hacer evidentes las distintas reacciones. Entonces voy a empezar a hablar de este. Pero antes, pues tengamos claro cómo se trabajó durante la práctica, que las reacciones exotérmicas son aquellas que liberan energía en forma de calor, y las endotérmicas, pues el opuesto, disminuyen la temperatura, haciendo hacia el tacto evidente un enfriamiento en la sustancia o en la mezcla que se haga. Y ahora vamos a hablar de qué es la soda cáustica y por qué ocurrió lo que ocurrió. Bueno, la definición de este elemento que vieron anteriormente en la imagen es que es un hidróxido sódico o hidróxido de sodio, que se denomina de esta forma con nomenclatura, y es un producto químico que se encuentra en distintas presentaciones. Lo pueden encontrar de forma líquida, de forma sólida, en cristales o escamas, y entre otras presentaciones. En este caso lo trabajamos a forma de cristales, como vieron durante los clips de la práctica. Y este es blanco y sin olor cuando se presenta en esta forma, y tiene una capacidad o una característica muy importante, que es la que explica pues la manera en la que actuó durante este experimento, y es que es higroscópica. Esto quiere decir que tiene una alta capacidad para absorber la humedad del ambiente con mucha facilidad.
Y debido a esto mismo es que es como tan evidente su reacción cuando, o sea, por eso es que reacciona tan violentamente cuando se encuentra en contacto de líquidos o de sustancias ácidas, como lo es por ejemplo el vinagre o el alcohol, y también con el agua. Entonces esto explica un poco por qué ocurrió la reacción efervescente en algunos casos o la adquisición de calor, que mayormente pues se caracteriza también por lograr generar incluso combustión. Entonces decimos que está más relacionada con las acciones exotérmicas y según los resultados pues esto es correcto de afirmar. Y pues por estas razones es que es un elemento con el que incluso su venta no es tan fácil y se trata con mucha precaución porque por esta misma capacidad de combustión y de absorción de humedad es muy sensible al contacto de la piel humana. Entonces, pues a esto se debe un poco lo que vimos con la reacción. Ahora vamos a hablar un poco de los otros elementos y de qué acción. Bueno, y ahora vamos a hablar de lo ocurrido con la reacción entre el bicarbonato de sodio y el vinagre blanco, que fue, como vieron en el cuadro, una reacción endotérmica, en la que, como expliqué en el video anterior, lo que ocurre es que en vez de liberarse calor y hacerse evidente mediante el tacto, se absorbe el calor en la sustancia, y esto causa que cuando ya hay una energía calórica existente en la sustancia, puede ser esta la energía, la temperatura ambiente, que era lo que hablábamos en la práctica, esta logra hacer evidente o práctico el enfriamiento del recipiente a causa del enfriamiento de la sustancia sin necesidad de haber un elemento externo como lo es, no sé, por ejemplo, una nevera. Entonces, esto es lo que ocurre con el bicarbonato de sodio. Y algo que también pasa es que cuando este se junta con el vinagre blanco, expiran, además de esa absorción de calor, se expira o se libera dióxido de carbono, y esto es lo que hace que haya una reacción efervescente. Pero pues esto es por la presencia de gas. Incluso si en el experimento hubiéramos puesto un globo en la práctica, este hubiera tenido la tendencia de inflarse gracias a la presencia de gases en busca de volumen que hubiera habido en el vaso. Sin embargo, pues fue evidente para ustedes mediante la reacción efervescente el fenómeno que les estoy comentando. Como conclusión de mi experimento, después de todas las imágenes, la explicación y la práctica, nos queda saber que efectivamente sí existe un fenómeno en el cual sin necesidad de tener un elemento externo se puede generar liberación o absorción de calor, que se expresa en alta temperatura o baja temperatura o frío o calor. Y esto no solo un cambio físico o tangible solo con propiedades organolépticas como lo es el tacto, sino también es un cambio químico que surge pues por la acción que tiene la fusión de distintos ácidos, líquidos o sustancias o componentes en general cuando reaccionan entre sí, como lo es los distintos elementos que usamos para combinar acá. En este caso logramos hacer evidentes los dos tipos de reacciones con solo 5 materiales que podemos tener en nuestra casa. Entonces vemos que es un fenómeno que realmente ocurre en nuestra cotidianidad y por eso es tan importante conocerlo. Pero entonces, para responder a nuestra pregunta problema y a nuestra hipótesis, efectivamente una de ellas era correcta, y es que sí existe dicho fenómeno, y es gracias a la termoquímica o a las reacciones térmicas que ocurre este fenómeno sin necesidad de un elemento externo como lo podría ser una chispa o un encendedor, o en el caso de las endotérmicas, una nevera. Y eso ha sido todo por mi experimento. Espero haya sido interesante para ustedes y hayan comprendido todos estos términos químicos con la mayor claridad.